Estábamos con Mónica, ¿no? Un artículo muy interesante de Fernando Vivas hoy en el Comercio. Dice, cuando la perversión es mayoría simple. Y yo lo decía, ¿no? Digamos, la perversión en la cual ha caído muchas instituciones, hablaba de la Fiscalía, y en este caso claramente el Congreso de la República, que ha perdido de lado la meritocracia, el sentido común, ni qué decir del bienestar del país, y solamente prima la perversión de los intereses personales aupados, legitimados, vamos a ponerlo entre comillas, gracias a las mayorías simples que se consiguen en el Congreso de la República, que hemos visto que estaban en las antípodas durante el gobierno de Pedro Castillo, ahora se han juntado porque finalmente prima el interés. Cuando hay algo de interés, todo. Y el otorongo no come otorongo. Y yo creo que hay que insistir con un tema que está clarísimo. Así como se ha exigido tanto con el gobierno y la organización criminal que se impregnó en el gobierno de Pedro Castillo en diversos sectores, lo que queda claro es las organizaciones criminales que estarían dentro del Congreso con miembros del Congreso de la República. Y tenemos que hablar claramente de los niños. Los niños una y otra vez, porque ahora resulta que tenemos a un niño en la Comisión de Transportes. Ergo, ¿qué pasa en la Comisión de Transportes? Clientelismo puro y duro, si es que no rayando con temas de corrupción. Habría que investigar si es que hay cartitas también pidiendo dinero como la del señor Edgar Tello presentado en el reportaje de Punto Final. El tema de los colectiveros. Ahora resulta que todo el mundo quiere empadronar a los colectiveros. Todo el mundo quiere legalizar a los colectiveros. No solamente en Lima, sino a nivel nacional. Más muertos, menos calidad en el transporte público para las personas, pero eso no importa, porque finalmente es un voto, es un grupo de gente con dinero, así que puede haber contrapartidas, y al Congreso de la República ese tema no le interesa y continúa con eso. Eso es solamente un punto. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de la ATU, cómo el Ejecutivo cambió la manera como se designaba la persona, ya lo he dicho mil veces, independientemente o no del trabajo de María Jara, y el Congreso de la República claudicó de su fiscalización. ¿Por qué? Porque están también en un contubernio. Lo sacaba el Diario Expreso el otro día. Juegan en pared, y desgraciadamente juegan en pared los peores. Un gobierno ineficiente, inepto, y un Congreso igual o peor. La cacocracia es lo que yo quiero plantear. Han habido muchas columnas, pero ya cuando yo veo la alianza entre Palacio y Congreso, solamente para subsistir, para agarrarse algunas cuotas de poder hasta el 2026, yo la verdad pienso que la democracia fallida, débil que teníamos, ahora cambia de lado y va directamente a una robusta, sana cacocracia. ¿Qué es la cacocracia? Dirán, no existe ese término, a ti que te gusta hablar de cacacenos. Muéstrame, por favor, ahí la tenemos. Dice, una palabra que se ha estado usando ocasionalmente desde hace más de un siglo, aunque en tiempos recientes se ha extendido considerablemente. Parece esa definición escrita para el Perú y para los tiempos que corren. Por su formación a partir del griego kakos, malvado, malo, y el elemento cracia, gobierno, poder. Sería un gobierno de malvados o un mal gobierno. En ocasiones se ha definido como gobierno de los ineptos. Yo, obviamente, ustedes sabrán, me inclino por esa última. Gobierno de los ineptos. En el Ejecutivo y en el Congreso de la República, tengo que decirlo. Decía, el tema de la Junta Nacional de Justicia, el tema de la Ley Mordaza, el tema del Defensor del Pueblo, prescripción de delitos, todo sin el menor debate, solamente en base a intereses, nos lleva, creo yo, a una cacocracia, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. A ver, con Pedro Castillo había al menos un, digamos, ¿no?, un gobierno autoritario, ineficiente, y un Congreso que era igual, porque la cacocracia viene desde antes, desde que se eligió este Congreso. No es que ha aparecido ahora con Pedro Castillo, pero por lo menos en las antípodas que se encontraban las posiciones, el Congreso hacía unos amagues de fiscalización. Hoy por hoy, hasta eso se ha perdido. Y yo diría que podríamos estar peor, camino a un despeñadero peor de cuando estábamos con Pedro Castillo, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, porque si la cosa continúa en esta cacocracia que cada día se robustece, las consecuencias para el país van a ser mucho peores cuando vengan las elecciones, ya sea en el 2026 o ya sea antes, aunque muy difícil, porque repito, este Ejecutivo y este en Congreso han entrado en un círculo vicioso que solamente les interesa quedarse un poquito más de tiempo para agarrar un poquito más de poder y algunas cositas, seguramente algunos favores que
harán en el ida y vuelta. También leía que, por ejemplo, en base a este arreglo en el Congreso, se empoderan gente como Vladimir Cerrón, ¿no? La gente vinculada a su partido, le exige al Poder Judicial que le devuelva el dinero, ya se puede comunicar con otros investigados, es decir, empieza a mostrarse en todos los campos este nefasto acuerdo en el cual no hay fiscalización, no hay control entre uno y otro, sino que simplemente están por los acuerdos debajo de la mesa, repito, con la perversión de la mayoría simple en el Congreso de la República. Lo del acto ha sido increíble. Claro, porque también quieren tomar el control de otras instituciones. Entonces, la democracia fallida, repito, se convierte en una cacocracia con el temor de que el autoritarismo que muestra este gobierno vaya aumentando. Repito, está bien, saliste el tema de Pedro Castillo, pero que la mediocridad no te haga pensar que ahora estás cañón y que simplemente tienes que defender este gobierno, este Congreso para llegar al 2026. Ya pasó, viejo. Ya pasó ese tema. Ese es un problema que tenemos aquí en el Perú. Claro, cuando había, por ejemplo, la discusión entre el liberal y el modelo velasquista ya había pasado. No estaba en discusión aplicar el modelo velasquista hoy. Lo que había que hacer era hacer las reformas para que este gobierno, o en todo caso, este liberalismo, sea tal y no sea un clientelismo, un mercantilismo, un club de la construcción, un tema como la Bajato, etcétera. No había que discutir con un modelo no socialista como el de Velasco, estatizar empresas. No, había que preguntarse qué tiene este modelo que claramente nos ha hecho mejorar en los últimos 20 años, que tenga que ser mejorado porque ya como está no aguanta más. Hay que dar el siguiente paso. Esas reformas de segunda o tercera generación que nunca se han dado todavía y más bien empezamos a ir hacia abajo. Y esto tiene una consecuencia, señores, porque hablamos de la economía, hablamos de todos estos, ¿no? Estas lavadas de cara, estos arreglos, estos tomidacas en el Congreso de la República con el Ejecutivo. Te doy 40 millones, Congreso, para que, ¿no? Nos quedamos todos hasta el 2026 contentos. Contrata asesores, ¿no? Llénate la boca, viaja por aquí, viaja por allá. Y de vez en cuando, ¡pum!, te sueltas una ley mordaz y empiezan todas las voces, ¿no? Vacías. Ay, no, yo estoy a favor. Jamás estaría en contra de la libertad de expresión. El favor. Y este gobierno es igualito. Por eso me llama la atención y hasta pena me da, pero voy a hablar de eso ahorita. Lo que quiero decir es que esta cacocracia tiene un impacto directo en la economía y en el bolsillo de todos los peruanos. Así como la tenía, ¿no?, la incapacidad de Pedro Castillo, que ni siquiera pudo comprar uria. Esta situación, este gobierno que se esconde como avestruz y no define ir a tomar el sur con un plan para reintegrar esa parte del país a toda la economía nacional. Dejar de estar escondiéndose con un comité. ¿Cómo es que se ha nombrado? Una comisión especial de asesores. Increíble. Cómo pierde la autonomía y la independencia. Pero quería llegar